Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la migración infantil, de lo que está pasando con estos menores que ya tiene rato que han ido aumentando estos menores que están cruzando sin acompañamiento. Hay miles de ellos que están cruzando por la selva de Darién y evidentemente pues la mayoría de ellos llegan a México y en México también están pues sufriendo violencia en contra de ellos. Hablamos continuamente de la violación de los derechos de los migrantes, pero a veces nos detenemos poco a ver exactamente qué está pasando con los menores migrantes, sobre todo los que están sin acompañamiento, así como con las mujeres. Hay poca información, por eso es de vital importancia cada que exista este tipo de información, darla a conocer y seguir indagando qué es lo que está pasando para intentar erradicar este tipo de violencia. También vamos a hablar de una acción que están intentando implementar los diputados aquí en México, buscando la manera de prohibir o limitar el turismo sexual infantil, el cual muy poco se sabe, pero es una práctica constante aquí en nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de eso y también vamos a hablar un poco de el índice de criminalidad que hay en Estados Unidos, que aparentemente no tiene nada que ver con el tema de migrantes, pero en la época en la que estamos viviendo el día de hoy, en donde Donald Trump está haciendo amenazas constantemente, está utilizando mentiras en su discurso para ganar adeptos y con esto tener un mayor control de lo que está pasando en Estados Unidos, tenemos que empezar a derrumbar esos mitos y ver cómo los delitos por los cuales Donald Trump culpa a los mexicanos en general y a los migrantes en general son delitos que cometen gente blanca, gente norteamericana. Y vamos a empezar a hablar también de eso en este canal para poner las cosas exactamente en su justa medida. Para ello vamos a empezar hablando de los niños. Aquí tomamos este artículo del portal El Diario, titulado Más de 3.000 niños cruzaron solos el Darién este año. Aquí nos presenta un informe de la UNICEF en el cual nos está informando que ya a punto de terminar este 2024 hay un registro de 3.800 niños migrantes que han cruzado solos la peligrosa selva panameña del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Hicimos una entrega de pues todo lo que se mueve, la mafia que se mueve en la selva del Darién. Habrá que intentar encontrar los datos, qué está pasando con estos niños, cómo están haciendo para pasar, ya que de por sí es sumamente peligroso y muy difícil cruzar esta selva por adultos. Cómo lo están haciendo estos menores, tendremos que revisar qué es lo que está pasando y cuántos son los que llegan. Aquí se habla de 3.800, habrá que ver cuántos realmente logran llegar hacia México. Aquí nos dicen que según el Sistema Nacional de Migración, un total de 61.154 niños cruzaron la jungla panameña en los primeros 10 meses del 2024, sin precisar si viajaban solos o acompañados. Los niños están expuestos a ser víctimas de abusos o secuestro por parte de los criminales que trafican con personas. La selva de Darién, la cual pues, es una frontera selvática de 266 kilómetros de longitud y 576.000 hectáreas de superficie, se han convertido en un corredor considerado uno de los más peligrosos que cientos de migrantes de Sudamérica lo atraviesan para llegar a Estados Unidos. Aquí también nos dicen que en el 2023 más de medio millón de personas cruzaron por la selva del Darién, en la cual operan bandas criminales y pues esto pues los pone ahora sí que a merced de ellos, ¿no? En lo que va del año, al menos 286.000 migrantes han hecho este recorrido. Vamos a ver cómo cierra el año, pero lo importante aquí es estos menores que están pasando, qué es lo que ocurre con ellos, cuántos logran pasar, cuántos no. Recordemos que la selva de Darién de por sí ya es sumamente difícil y el gobierno panameño ha empezado a instalar estas alambres de púas para hacer todavía más difícil el paso de los migrantes, en lo cual, bueno, pues con eso exponen su vida. En otro tema, y aquí en México, presentamos este artículo de la jornada, es de Alexia Villaseñor, titulado Crece violencia contra mujeres y niñas migrantes en México, esto según datos de la ACNUR. Aquí nos dice que las mujeres en movilidad irregular viven situaciones de violencia más alta que en años anteriores. Ahora, como forma de protección, deciden viajar con su perpetrador de agresión familiar, mantener relaciones de pareja con hombres que conocen en el camino
o aceptan ser agredidas sexualmente para cuidar de sus hijos. Esto es el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en México, el ACNUR. Es algo bastante revelador, no, muy pocas veces se habla de eso, ¿no? No se podría pensar que las mujeres van al lado de un hombre y que este hombre es el que las está violentando. Uno pensaría que es el que las está protegiendo. Una nueva manera, si, que al menos que se da a conocer ahora de qué es lo que está pasando, quizás es algo que ya se había dado de años hacia atrás. Investigaremos eso. Aquí nos informa que en el estudio Afrontando riesgos de violencia de género, la perspectiva de personas forzadas a huir, el cual fue presentado por la Casa Refugio Citlatelpel, se descarta la parte cualitativa del documento, puesto que entrevistó a 51 personas, 42 de ellas para temas generales y 9 para historias a profundidad. Aquí se dice que a finales del 2023 había más de 117 millones de desplazados por violencia, conflictos o violaciones a los derechos humanos y alteraciones graves al orden técnico en el mundo, de los cuales casi 60 millones son mujeres y niñas quienes están en riesgo de vivir agresiones de género. También dice que hay mujeres viajando con niños donde ellas optan por sufrir violencia sexual a cambio de que no toquen a los menores. Evidentemente, pues van, las violan y pues por proteger a sus niños permiten esto y además no denuncian, que es uno de los grandes problemas, esta falta de poder tener medios eficientes para poder denunciar y que se haga justicia. Las migrantes que más vienen se dice que son de Colombia, Honduras, Cuba y Venezuela, son las que más riesgo tienen de todo, del universo de mujeres que pasa. Evidentemente, el simple hecho de ser mujer ya las pone en una situación sumamente difícil. Aquí de las cosas que entrevistaban a los migrantes decían que inclusive después de pasar la selva de Darién, dicen jamás pensaron que lo peor sería pasar por México. No es la primera vez que se dice esto, ya lo hemos también presentado en otros artículos, como esta frontera entre, la de las fronteras más difíciles. Yo he dicho que la más difícil es México porque empieza en Chiapas y termina hasta la frontera norte, ¿no? Por donde vayan los migrantes van sufriendo todas estas anomalías, todas estas violaciones a sus derechos, y lo cual, bueno, pues convierte a México en un lugar bastante difícil para la comunidad migrante y es algo que debe de cambiar a la brevedad posible. En noticias ya un poquito más alentadoras, tomamos este artículo de Enrique Méndez y Fernando Camacho, donde nos dicen que diputados aprueban reforma para prevenir el turismo sexual infantil. Aquí pues nos dicen que para impedir que pedófilos extranjeros viajen a México para cometer abusos sexuales en contra de niños y adolescentes, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Turismo, la cual va a obligar a los hoteles a requerir a los turistas acompañados por menores de edad que acrediten su parentesco o tutela. Con este cambio también se busca que el sector hotelero aplique protocolos y acciones que prevengan de prevención que defienda la autoridad y permita, con prioridad en el interés superior de la niñez, detectar la posible comisión del delito contra la integridad de menores de edad. Evidentemente, pues aquí pues es algo que a veces no se informa cómo estos norteamericanos, principalmente norteamericanos, llegan a México, llegan con un menor, entran al hotel, hacen todo lo que quieren y se van. El día de hoy esta ley va a ayudar a que eso disminuya y difícilmente desaparecerá, porque siempre existirá el mercado negro, maneras de evadir la justicia. Aquí lo importante de esta nota es de que nos da a conocer este actuar de ciudadanos principalmente norteamericanos. Con esto no podemos decir que todos los norteamericanos son iguales, pero sí una gran mayoría de los que hacen este tipo de delitos son norteamericanos. Aquí informan que donde más se da este tipo de actividades es en Playa del Carmen, así como en Quintana Roo, con el mayor caso de depredadores sexuales ocasionales que suelen hospedarse y cometer sus delitos en hoteles de 5 estrellas de la Riviera Maya y el Puerto Vallarta en Jalisco, que es un polo muy relevante para la atracción de trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, esto es lo que ha pasado también. Yo recuerdo hace ya varios años se daba este fenómeno también en Acapulco. Ya a altas horas de la noche se veía a norteamericanos caminando en el zócalo de Acapulco, esperando ver qué podían agarrar de estos menores que ante el hambre tenían que salir y pues permitir que se les hicieran este tipo de actos.
En el día de hoy, bueno, lo importante de esta información es empezar a dar a conocer que así como existen personas con malos hábitos que se van, migrantes, y que de ahí se agarró Donald Trump para decir que todos eran violadores y criminales, la realidad es que es la minoría. La inmensa mayoría de los mexicanos y de los migrantes en general van a trabajar, van a construir, a ayudar, a contribuir al crecimiento tanto de Estados Unidos como de sus países de origen, pero también aquí vemos, ¿no?, estos actos que cometen los norteamericanos por el simple hecho de tener dinero, de poder, que vienen y hacen ese tipo de cosas. Tenemos a estas personas que vienen con estos pedófilos que vienen hacia acá, pero cuánto no jovencito tenemos que cruzar la frontera para poder hacer los destrozos que en su país no pueden hacer, a sabiendas de que aquí, por la misma situación, con lo que le llaman la mordida, pueden salir de cualquier problema, y eso es algo que debe de cambiar. Bueno, y hablando de estas acusaciones de Donald Trump que había hecho acerca de la criminalidad de los migrantes, pues vamos a empezar a presentar lo que pasa también en Estados Unidos y que nunca a veces no se habla. Y para ello tomamos esta noticia del portal Latino News, escrita por Felipe Santos, titulada Hombre de Adamsville acusado de violación e incesto de una menor y abuso infantil. Aquí nos dice que un hombre de esta comunidad de Adamsville ha sido arrestado por violar a una menor, de incesto y abuso infantil. El individuo se llama Johnny Gobert, de 39 años, el cual fue ingresado a la cárcel del condado de Jefferson el 3 de diciembre por violación en primer grado, incesto con una menor y abuso infantil agravado. Según los registros judiciales, esta persona violó a la fuerza a una niña de entre 12 y 16 años. También es acusado de múltiples actos de abuso infantil. Los registros judiciales muestran que esos casos se derivan de que supuestamente golpeó a esa misma niña con un cinturón o cuerda en más de una ocasión. Bueno, lo peor de todo es que esta persona, a final de cuentas, fue arrestado, pero al final se le puso una multa, una fianza de $45,000, en donde pues ahí se ve cómo inclusive también en Estados Unidos el sistema pues también es bastante flexible. Con una persona como no debe tener derecho a fianza, pero bueno, se le deja ya. Estaremos hablando de este tipo de personas que existen en Estados Unidos y en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, por la importancia que tiene de que Donald Trump no deja de mentir acerca de los migrantes que van hacia Estados Unidos para ayudar, y evidentemente la mayoría de la gente en Estados Unidos que está con Donald Trump le cree. Y aquí pues tenemos que presentar esto. Recordemos, en esta parte de los pedófilos y eso, en Estados Unidos, al menos en California, que es donde tengo conocimiento, hay listas en donde las personas que han cometido este delito están prohibidas de vivir cerca de escuelas, y cada quien no se mueve a cierta distancia. Hay notificaciones para que las personas lo sepan. Lamentablemente el ciudadano norteamericano lo conoce, pero muchos de los migrantes no tienen la menor idea que deben de checar, y si hay una anomalía, poder reportarla, y evidentemente esto los pone a expensas de que puedan ser víctimas de personas como este tipo. Bueno, esto es un poco de la información que podemos entregar el día de hoy respecto a la migración infantil, la cual es un tema que deberemos de seguir abordando. Es un tema que cada vez debe de cobrar más importancia, y sobre todo el intentar hacer que los menores viajen de una manera segura, ya debido a que pues va a ser un tanto difícil que se puedan revertir en el corto plazo las causas que originan la migración, sobre todo de estos menores. Habrá también que ver exactamente por qué es que están saliendo, cuál es la causa de que estos menores están viajando de manera solitaria, si es porque ya sus padres están en Estados Unidos, o la violencia es tanta que los padres deciden mejor mandarlos de esta manera. Intentaremos tener este tipo de información en las entregas que vamos a hacer día de las investigaciones que estamos haciendo para los primeros días del 2025, pero mientras tanto seguiremos con estas cápsulas informando qué es lo que está pasando por allá. Como siempre, les agradezco que me hayan seguido, que me hayan acompañado, pedirles que pues le den like al video, que lo compartan con el mayor número de personas. Esto nos ayuda a crecer y sobre todo a llevar información a más personas, y pues las sugerencias son bienvenidas. Ahí está, pueden dejarnos aquí en la sugerencia de todo lo que quieran ver. Igual los invitamos a que revisen cada una de las notas de manera completa, las ligas, para poder ver
Toda esa información completa está en la descripción del video. Por mi parte es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.